Las torres de Hanoi son un puzzle matemático y clásico de la computación que consiste de 3 varillas, la izquierda, la del centro y la de la derecha, y n discos de diferentes tamaños todos. Inicialmente todos los discos se encuentran apilados en el lado izquierdo, ordenados por tamaño. Los más pequeños van encima de otros más grandes. Y el objetivo es mover todos los discos hacia la varija a la derecha y apilarlos de la misma forma que cuando empezó el juego, pudiéndose utilizar la varilla del centro. En cada movimiento se puede mover el disco más alto que se encuentre apilado en una de las varijas a otra. Además, no se puede poner un disco más grande sobre otro más pequeño, y solo se puede mover un disco a la vez. En resumen, hay que mover todos los discos hacia la derecha teniendo en cuenta que por movimiento solo podemos mover un disco que no tenga otro arriba y sin poder poner un disco más grande sobre otro más pequeño. Por ejemplo, vamos a ver cuando hay 3 discos, es decir, cuando n es igual a 3. Algunos de los movimientos válidos que puedo hacer es que puedo mover el disco 1 al segundo lugar, el disco 2 al tercer lugar, el disco 1 al 3, el disco 3 al 2 y el disco del 1 al 1 y así continuar hasta completar el puzzle. Como se puede ver, acumulo un total de 13 movimientos, lo cual es poco efectivo, ya que hay una solución en 7 movimientos. Pero antes, ¿podrías decirme cuál es? Algo llamativo de este puzzle es que para n discos siempre hay 2 elevado a n menos 1 movimientos para solucionarlo, si procedemos de la forma más óptima. Esta sería la solución que da a los 7 movimientos y que deberías haber encontrado. En primer lugar, tomo el primer disco y lo muevo a la varija que se encuentra más a la derecha. Posteriormente, muevo el segundo disco al centro y el disco azul, que es el más pequeño, lo pongo encima del verde. Con esto, ahora puedo mover el disco más grande hacia el lado opuesto y solo me quedaría mover los restantes encima del disco 3 de la siguiente forma. Muy bien, ahora sabiendo cómo se juega para n igual a 3 y la solución óptima, ¿sabrías encontrarla también para n igual a 4, 5, 6, 7, 8 y 9? Es más, ¿podrías crear un algoritmo que calcule la solución óptima para cualquier n y determine cada movimiento? Esto parece difícil de contestar, pero no lo es tanto. Vamos a entender el juego un poco mejor. Otra vez para el caso de n igual a 3 y luego lo generalizamos. Primero vamos a aclarar bien nuestro objetivo. La primera pregunta que quiero hacerle es ¿qué queremos hacer? O sea, ¿qué vamos a resolver? En rasgos generales, lo que queremos hacer es poner todos los discos en el otro lado. Sencillo, ¿no? Por ahora no nos fijemos en minimizar el número de movimientos. Vamos a olvidarnos por un instante de eso. Entonces, en primer lugar, vamos a nombrar cada posición. A la posición inicial la llamamos inicial y a la final objetivo. Y a la posición central la vamos a llamar aux de auxiliar. Según las reglas del juego, se construye de abajo para arriba, es decir, los discos más grandes van antes que los discos más pequeños. Entonces tenemos que poner primero el disco más grande y ahora les pregunto, ¿qué tenemos que hacer para poder mover el otro disco? Es decir, ¿qué configuración del juego tenemos que tener? ¿Queremos esta configuración o esta otra? Pero además queremos moverlos hacia el objetivo, es decir, hacia la derecha, por lo que el caso de la izquierda no nos sirve. A partir de esa posición vamos a poder mover el disco más grande al objetivo, que es lo que queríamos. Si se fijan, ahora el problema queda simplificado. Pasamos de querer mover 3 discos hacia el objetivo a mover 2 discos hacia el auxiliar y luego mover 2 discos al objetivo. Si seguimos con la misma mentalidad de querer simplificar aún más el problema, pasamos de querer mover 2 discos al auxiliar a mover un disco al objetivo y otro al auxiliar y el disco que estaba en el objetivo de vuelta al auxiliar. Si siguen pensando y simplificando, se van a dar cuenta que este patrón se repite siempre y les dará una solución válida. Y lo mejor de todo es que estaremos minimizando los movimientos, ya que jugaríamos de la forma más óptima. En resumen, estamos preguntándonos qué configuración del juego necesitamos para mover el bloque n y de ahí, de forma recursiva, hacemos lo mismo para n-1 discos. Ahora que ya sabemos cómo funciona, vamos a programarlo. Muy bien, entonces ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona, vamos a intentar de programarlo. Lo voy a programar ahora en C++, pero pueden también hacerlo en el lenguaje que quieran, ya que la solución es bastante simple. Así que voy a hacer mi template, stream. Y lo primero que voy a hacer es declarar una n, es decir, el número de discos.
Voy a ponerle 3 porque sé que vimos en el ejemplo y luego voy a crear una función que se llame Hanoi que va a tomar ese parámetro n por el momento, pero ahora le vamos a añadir algo más. Así que void Hanoi. Muy bien, toma el parámetro n. Int n, me falta ahí la n. Muy bien, entonces lo que vamos a querer hacer es que sabemos que el fin de la recursión, porque va a ser una función recursiva que la vamos a llamar a ella misma según vimos recién. Si n es igual a 0, entonces vamos a retornar. Ese va a ser el fin de la función, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es mandar tenemos 3 discos, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es mandar estos dos, los queremos mandar al auxiliar, ¿sí? Como vimos recién. O sea, queremos estamos simplificando el problema a mover 2 a el auxiliar, ¿sí? Y luego cuando ya tengamos eso, lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a mover esto, movemos 2 al auxiliar y a partir de ahí sí podemos mover el tercero al objetivo y luego movemos estos de esta forma, ¿sí? Bueno, pero eso es básicamente lo que estamos haciendo, es decir, simplificamos el problema, lo quitamos y usamos 2 y queremos moverlos al auxiliar, ¿sí? Y para hacer eso lo hacemos de forma recursiva, es decir, pasamos de querer mover 3 al objetivo a mover 2 al auxiliar. Y para mover 2 al auxiliar, lo que hay que hacer es mover uno al objetivo y otro al auxiliar, y después otro al objetivo, del objetivo al auxiliar. Y con eso, y esa sería más o menos la función recursiva que hay que programar. Entonces, lo que le voy a poner, la función, para tener en cuenta los inicial, el auxiliar y el objetivo, voy a ponerle otros parámetros aquí que se van a llamar inicial, string objetivo y string aux, como vimos recién en el ejemplo. Y aquí en la llamada los voy a declarar. Ok, en este mundo, cuando n es igual a 3, in, aux y objetivo están ordenados de esta forma, pero en otros casos, cuando n es igual a 2, por ejemplo, el objetivo va a ser el auxiliar del anterior, ¿sí? Como se puede ver ahí. ¿Por qué? Porque en esta función recursiva lo que queremos decir es el objetivo, es decir, a dónde vamos a mandar los n discos que van a entrar a la función. Sí, y el auxiliar sería la varija que podemos usar extra. Entonces, inicialmente cuando tenemos 3, el inicial va a ser el inicial, sí. Pero cambia un poco para distintos discos. Entonces, el auxiliar, bueno, vamos primero con el objetivo que está aquí. El objetivo va a ser el objetivo, es decir, este de aquí. Y finalmente el auxiliar va a ser el auxiliar, este que tenemos ahí. Entonces, dijimos, queremos mover n-1 discos al auxiliar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Llamamos a Hanoi y le decimos, queremos mover ahora n-1 discos. ¿A dónde? Bueno, primero desde dónde. Estamos en el inicial, entonces va a ser desde el inicial. Perdón, con estos. Porque según dijimos recién, esto va a cambiar. Sin string. Entonces desde el inicial hasta dónde? Hasta el auxiliar, o sea aux. Y el siguiente auxiliar de la función recursiva va a ser el objetivo. Se dan cuenta que los valores cambian, es decir, en la siguiente llamada recursiva el inicial, bueno, va a seguir siendo el inicial, pero el objetivo va a ser el aux y el aux va a ser el objetivo. Eso es la clave para resolver este problema, como vimos aquí. Bien, entonces, suponiendo eso, lo que hace ahí la función es, bueno, ahora lo que voy a hacer es mover 2 discos desde el inicial hasta el aux, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Y posteriormente, cuando termina esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero movemos este. ¿Y cómo hacemos para moverlo? Bueno, es lo que viene acá en la función, porque en la función inicial le dijimos, queremos mover 3 hasta el objetivo, entonces va a mover el disco 3 al objetivo. Entonces podemos simplemente hacer un south disco n movido desde el inicial hasta el objetivo y un endline ahí.
Sí, para este caso va a dar que el disco número 3, esto si lo llamamos 1, 2 y 3, va a ser movido desde el inicial al objetivo. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos? Cuando tenemos esto, queremos mover 2 desde el auxiliar al objetivo. ¿Sí? En esta situación queremos mover desde el auxiliar al objetivo. Entonces, eso es lo que le vamos a decir. Queremos mover n-1, en este caso serían 2, ¿desde dónde? Desde el auxiliar hasta el objetivo. Y utilizando como auxiliar el inicial. Y eso sería básicamente toda la función recursiva que hay que programar. Entonces voy a contar los movimientos, voy a aclarar una variable y voy a sumar los movimientos aquí. Entonces, esto básicamente como un árbol, ¿sí? Empieza con queremos mover 3 y para mover 3 tenemos que mover 2 y para mover 2 tenemos que mover 1 y para mover estos tenemos que hacer otra cosa así, y eso básicamente lo que hace, va abajo por el árbol recursivo y luego sube y se da cuenta que llegamos a un caso donde el número 3, el que está más abajo de los n-1, el n se puede mover. Entonces cuando el n se puede mover, lo movemos con estas líneas. Aquí estamos asumiendo, aquí estamos moviendo el disco n. Y aquí estamos moviendo los n-1 discos hacia el auxiliar. Y aquí estamos devolviendo los n-1 discos desde el auxiliar hasta el objetivo para completar el problema, ¿sí? Lo que estamos haciendo, esto es lo que hace la primera función recursiva, la primera llamada recursiva, y luego la siguiente, esta de aquí, mueve los n-1 discos al objetivo. ¿Sí? Esto hay que pensarlo más bien como moviendo discos. Entonces ahora lo vamos a probar, pero voy a hacer primero un total de movimientos. Voy a ponerlo por aquí, movimientos. Lo vamos a probar y se supone que nos debería dar correcto. Y como podemos ver, esto está bien, porque tenemos 7 movimientos y decimos disco 1 al objetivo, 2 al aux y el 1 al aux, como dijimos recién. Entonces comprobamos si esto está bien. Decimos 1 al objetivo, 2 hacia el auxiliar, 1 hacia el auxiliar. Vamos bien, entonces luego 3 hacia el objetivo y luego acá lo resuelve correctamente. 1 al inicial, 2 al objetivo y el 1 al objetivo, completando un total de 7 movimientos.